Bienvenidos, bienvenidas, muy buenos días o buenas noches o buenas tardes, dependiendo en qué lugar del mundo se encuentren. Muchas gracias por acompañarnos aquí a este evento. Eh, Se llama La energía dorada de la vida, una revisión indígena sobre la importancia del oro. Entonces, muchísimas gracias, Falk. Le doy aquí el saludo a Falk Parra, antropólogo. ¿Cómo estás, Falk? Hola Natalia, un gusto estar aquí y un saludo para todos los que están aquí para esta charla. Gracias, Falk. Muchas gracias por aceptar la invitación. Falk es antropólogo ambiental, obtuvo su doctorado en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Combina la investigación con la divulgación pública y la participación comunitaria para desarrollar una sostenibilidad impulsada por la cultura basada en el holismo y el realismo, que reconsidera el relacionamiento humano actual con la naturaleza. FAL construye puentes de diálogo, intercambio de conocimiento y entendimiento entre diferentes sectores como la academia, el gobierno y la sociedad civil, en particular entre la ecología de los pueblos indígenas y las ciencias naturales y sociales. Su enfoque se ha centrado en el pueblo Kogi de Colombia, con el que tiene una relación de harto tiempo. Falk ha estado aplicando este enfoque a través de proyectos transdisciplinarios, roles y redes sobre regeneración socioambiental que fomentan políticas públicas e iniciativas educativas. Algunos ejemplos son algunos proyectos interculturales con la UNESCO. Entonces, muchísimas gracias, Falk, por estar aquí y pues te doy la palabra para que puedas hacer tu presentación. Gracias a todos por venir. Eh, Gracias a Natalia por moderar esto, a Raquel también y al Scientific and Medical Network por este espacio para presentar mi trabajo. Eh, bueno, como ya lo decía Natalia, mi nombre es Falk Parravite, yo soy antropólogo y pues mi trabajo se enfoca en fomentar un modelo de sostenibilidad interdisciplinario y transcultural, o intercultural y transdisciplinario, como se quiera nombrar, que incorpore diferentes tipos de conocimiento, no solamente la ciencia occidental, en pro de entender mejor nuestra relación, la relación humana con el entorno, con la naturaleza, y de revisar un poco qué es lo que significa la sostenibilidad. Y en especial me interesa incluir en esto al conocimiento indígena, a su ecología, su forma de entender y relacionarse con la naturaleza. Y pues en este sentido, ya llevo más de una década enfocando este trabajo. Un componente muy importante de él es el pueblo indígena Kogi, eh, que habita aquí en Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Para aquellos que tal vez no lo sepan, es un macizo montañoso en el norte de Colombia, frente al Mar Caribe. Entonces, la presentación de hoy se titula La energía dorada de la vida, una revisión indígena sobre la importancia del oro. Entonces, mi intención es darles una visión diferente, ¿sí?, de parte de los propios indígenas sobre qué es oro, cuál es su función y su importancia. Esto hace parte del trabajo que nombraba anteriormente con ellos, enfocado en comprender esa ecología, cómo es que los Kogi entienden y se relacionan con la naturaleza. Y pues el oro fue un tema que salió inesperadamente mientras estaba con ellos. Yo no fui con la intención de, o no tenía el oro en mente. Simplemente que estando allá descubrí que es algo esencial en esa ecología y también en su cosmología, es decir, en toda su concepción, visión del universo. Bueno, entonces ese es el propósito de esta charla, darles esa visión del oro indígena. Entonces me gustaría empezar por preguntarle aquí a los presentes, pueden haber dos, tres respuestas breves. ¿Qué es oro para ustedes? Cuando piensan en oro, ¿con qué lo asocian? ¿Y en qué radica esa importancia o por qué ha sido tan importante en la historia de la humanidad? ¿Una ofrenda valiosa? Bueno, sí. Pues ¿Hay otro punto? parte Sí. del
descubrimiento de América venía relacionado con el oro, ¿no? Siempre se habló de que los españoles empezaron por el oro y pues siempre fue relacionado como algún bien material de mucho valor, ¿no? Así es, gracias, sí. En lo personal es un elemento esencial que guarda el equilibrio en la Tierra, dice Andrés. Bueno, qué bien. Tenemos ya tres perspectivas, tres comentarios, pues que demuestran la diversidad, digamos, de comprensiones, de percepciones del oro, ¿cierto? Las ofrendas, el equilibrio de la tierra y la parte más material relacionada a la conquista, ¿cierto? A su valor económico. Y pues con ese empiezo, tal vez ese es el que más personas asocian con el oro, ¿no? Por nuestra sociedad también capitalista y la historia del mercantilismo de hace ya muchos siglos, pues el oro evidentemente es un elemento de riqueza en muchos sentidos, pero pues, especialmente el material. Pero a su vez esto también se relaciona con sus cualidades estéticas, ¿cierto? El brillo, el color, el hecho de que puede ser moldeado fácilmente en diferentes figuras y pues esto ha llevado a que se utilice como ornamento, ¿cierto? Como decoración. Y pues las dos cosas combinadas, la estética y la económica, también le han asignado al oro un estatus social, ¿cierto? Quien porta el oro pues también tiene cierta presencia, ¿cierto? Siento capacidad adquisitiva, se asocia como con jerarquía también en muchas situaciones históricas, en culturas también. Y por lo tanto eso conlleva también a un poder político, ¿cierto? Quien tiene oro y tiene esa influencia económica también, esa visibilidad, pues también tiene injerencia, ¿cierto? En una cierta autoridad. eh, y pues aparte de eso, el oro también en muchos textos, en muchas investigaciones, pues también se ha entendido como un simbolismo cultural, ¿cierto? Como una expresión de ideas culturales, ¿cierto? De diferentes tipos. Y más allá de eso, también eh, ha sido relacionado con creencias o ideas religiosas, ¿cierto? Ya un poco más trascendentales. Y aparece el oro en muchos mitos también de diferentes pueblos. Y por último, pues también, gracias a los estudiosos, antropólogos, arqueólogos, sabemos que el oro también pues tiene unas funciones en muchos rituales, por ejemplo aquí de los pueblos indígenas de América y un valor muy particular en la tradición chamanística. Entonces esto es para darles una idea de que pues hay una una alta gama de significados, de valores, y pues sí, en, está muy asociado, como decía William, también aquí en esta región a la historia de la conquista, de la llegada de los españoles y todo lo que surgió a partir de ahí, que marcó mucho la relación de los pueblos indígenas con los europeos, pero pues obviamente partiendo de que ya en los pueblos indígenas ya era una tradición muy marcada desde mucho antes y que en algunos de ellos sigue hasta el presente día. Entonces, teniendo ese contexto, pues vuelvo a mi investigación, a mi trabajo de campo con los Kogi. Pues como decía mi objetivo, yo llegué allá en 2012 y era entender esta ecología, ¿cierto? Porque los Kogi a nivel colectivo, a través de su organización indígena, pues ya llevan un par de décadas realizando todo tipo de acciones, de negociaciones con el gobierno y diferentes entidades para proteger a la Sierra Nevada de todo tipo de amenazas externas, sobre todo ambientales, ¿no? Como la extracción minera, la agricultura o la expansión agrícola,
la infraestructura a gran escala, la deforestación, este tipo de temas, la desviación de ríos, pero pues en muchos casos o normalmente pues es difícil entrar en esa conversación con ellos y ellos en hacerse entender, porque pues esa forma de entender la naturaleza, relacionarse con ella es tan diferente o tiene elementos que son pues muy, a menudo pues muy foráneos para nosotros que no los entendemos fácilmente. Entonces, para mejorar esa comunicación, es que yo tenía la intención de estudiar esta ecología, pero dentro del contexto de toda su comprensión del mundo, lo que yo llamo aquí su cosmología. Y pues cuando ya unas semanas después de llegar, empecé una serie de sesiones, digamos, de aprendizaje con los mamus, que son los líderes espirituales de los Kogi. Aquí vemos uno a la izquierda, él se llama Mama Shibulata y fue uno de los que, con los que más trabajé. Y pues él me llevó a un sitio sagrado, pues así lo traducen al español. Él está aquí sentado en un sitio sagrado, son puntos de especial importancia en la naturaleza, eh, y de estos sitios dependen todos los elementos naturales. Y los procesos sociales de los Kogi también se llevan a cabo en estos sitios, sus rituales, sus conversaciones, decisiones más importantes, etcétera. Y también los procesos de aprendizaje. En este caso, el mío. Yo quería aprender sobre estas cosas, pues debía ser en estos sitios. Y pues nos sentamos ahí por primera vez. Esta foto muestra ese momento. Esa fue la primera vez. Y pues sentados ahí, cada uno sobre su piedra, Mama Shibulata de repente levanta una serie de hojas entre la roca grande que se ve a la derecha de la foto y la de la mitad donde están sus pies y saca una figura de oro, y con delicadeza la pone sobre esta piedra que está en la mitad. Me mira atentamente para asegurarse que esté poniendo atención y, y procede a empezar la conversación desde ahí. La figura era un hombre ave, mitad hombre, mitad ave. Por eso pongo esta figura aquí. Esta no es. Yo no le tomé una foto por respeto y en general los Kogi pues son muy celosos con estas figuras, no quieren que la gente las vea o sepa dónde están. Eh, entonces esta es la figura como más cercana que encontré. Eh, eh, es un ave pues también de la Sierra Nevada de Santa Marta, que está aquí en Colombia, no me acuerdo en este momento en qué museo, pero la que me mostró el mamo pues tenía un pico mucho más pequeño, el cuerpo era más ancho y los brazos y piernas no estaban extendidos de esta manera. Es más o menos, era más o menos así de grande, unos 10 a 15 centímetros. Y bueno, ya con la figura ahí sobre la piedra, pues él me dice que estas figuras son absolutamente esenciales, ¿cierto? Que ellas retienen la fuerza de estos sitios sagrados, ¿cierto? Y que de ellas depende todo, toda la vida, la gente y la naturaleza, y que no se deben tocar, que no se deben sacar de ahí. Además, dijo también que son figuras conscientes y que estas figuras iban a ser también esenciales para mi propio proceso de aprendizaje. Yo en ese momento no entendía muy bien a qué se refería. Espero que con la presentación sea más claro y al final retomaré este tema. Pero dijo que el aprendizaje mío también dependía de esto y que ellas iban a guiar el proceso. Eh, Aquí tengo también una imagen de este libro, de la portada del libro Universos Chipchas, porque todo lo que yo aprendí con el oro, que empezó en este momento allá, en ese sitio, pues culminó con un capítulo que publiqué hace poco en este libro, que salió el año pasado, y pues ahí está el resultado, todo lo que yo logré sintetizar, entender al respecto.
Em, y otra cosa que les quería contar es que el año pasado, pues precisamente me llamaron a presentar este capítulo en el Museo del Oro aquí en Bogotá. Y pues antes de esto hablé con otro mamo y le conté lo que iba a hacer. Y él me dijo, ah, bueno, dígales que esas figuras de oro son como la ropa de todo lo que existe, o su bastón, su silla, su soporte, ¿cierto? Y que cuando se extraen, cuando se dañan, pues estas figuras lloran y están despojadas y sin fuerza. Ya los sitios entonces no comunican. Dijo, él es como un teléfono que ya no puede llamar. Entonces ahora vamos a ver a qué se refería también. Bueno, entonces ahora vuelvo otra vez un poco al contexto histórico y también académico, darles una idea de cómo se han interpretado estas figuras y esta tradición, sobre todo aquí en los pueblos de América, y en especial del norte de Sudamérica, en lo que es la región colombiana, que es una parte de Centroamérica y Colombia más que todo. Entonces, pues ha sido un elemento muy característico, ¿no? Como ya veíamos desde la conquista, siempre marcó esa interacción entre dos mundos. Em, y se asocia a todo el proceso después, siempre está como muy presente como en las imágenes que tiene la gente aquí cuando piensa en indígenas también. Tenemos museos del oro, ¿cierto? Y se asocia mucho con la riqueza que había también en este continente o que hay todavía en general. Sin embargo, pues la información que tenemos, ¿cierto?, sobre los pueblos indígenas hace unos siglos que habitaban esta zona, pues no es muy completa, ¿cierto? Es fragmentaria, es muy limitada, porque muchos de estos pueblos, eh, varios de los cuales son de la familia Chibcha, los Kogi pertenecen a la familia Chibcha, pues varios de estos pueblos han desaparecido o han sido reducidos, aculturizados o se han relegado, eh, o simplemente sus poblaciones son pequeñas o sus tradiciones ya no las conservan muy bien. Entonces son pocos los que todavía puede decirse que conservan su sociedad, que todavía tienen una tradición viva, latente. Y pues, por lo tanto, el oro para muchos arqueólogos, antropólogos, historiadores, ha servido como una fuente de información tangible, ¿cierto? Para tratar de reconstruir un poco ese pasado, porque pues el oro no perece, está todavía aquí, lo podemos estudiar, ¿cierto? Y pues el oro, estas figuras muestran muchas escenas, animales, situaciones, personas. Entonces, pues ha sido esa fuente tan valiosa de información, como una ventana al pasado, ¿cierto? Y para entender los patrones culturales que han habido aquí. Aquí vemos, pues, esta es la muy famosa balsa muisca, que también se conserva aquí en el Museo del Oro en Bogotá. Ella, pues, demuestra o representa el famoso ritual muisca en la laguna de Guatavita que queda pues, cerca de Bogotá, en donde se dice que los antiguos caciques muiscas eran iniciados cuando en su nuevo cargo, eh, saliendo en una balsa a la laguna, recubiertos de oro y después lanzándose al agua para desprenderse de todo ese polvo y esas figuras de oro y emerger nuevamente como el nuevo cacique. Y a la derecha tenemos un poporo dorado de la cultura o tradición quimbaya. El poporo es un artefacto hecho de la, de la calabaza disecada que se utiliza para guardar polvo de conchas de mar y este se consume en la boca junto con las hojas de coca para el mambe, que también pues es
una tradición muy conocida entre los indígenas de Sudamérica, de los Andes especialmente, ¿no? Em, entonces, pues como decía, las interpretaciones, digamos, académicas o científicas de estas figuras mm, tienden a cierto tipo de visiones, ¿cierto? La tendencia es, en general, pues, muy cercana a lo que hablaba anteriormente de las diferentes perspectivas que hay de lo que es oro, ¿no? Pero pues en general se puede decir que tienden a ver el oro como una expresión de una u otra manera de ideas, valores, creencias humanas, ¿cierto? Una inscripción, digamos, cultural en esta iconografía material, ¿cierto? Una forma de plasmar esas, esas concepciones y por lo tanto una forma también de representarse a sí mismos, estas sociedades, y también de entender, se dice, la naturaleza. Y todo esto a su vez ha tenido, se dice, la función, de una u otra manera también, de una función social, ¿cierto? Y política también, en donde enfatiza ciertas jerarquías, ciertas relaciones entre diferentes sectores de la sociedad, en donde también permite o demuestra la autoridad de los caciques y su poder. Inclusive si hablamos de la parte religiosa, ritual, mitológica, ¿cierto? De lo que, las representaciones que se encuentran en estas figuras de ciertos seres, animales, situaciones ceremoniales, también tienden a interpretarse de esta manera, de una manera simbólica, ¿cierto? Con una representación de estas ideas humanas. Sin embargo, lo que yo encontré allá entre los Kogi, pues es muy diferente a esto, ¿cierto? No es algo esencialmente humano o producto del intelecto, de la cultura, de la, de la ideología humana, sino al contrario, es algo perteneciente a la naturaleza y por lo tanto su origen es no humano. Eh, y como está aquí al final, es su función, su razón de ser es principalmente ecológica, es decir, tiene que ver con el equilibrio de la naturaleza. Entonces sigo, eh, pues en este sentido, mi aproximación ha sido tomar en serio esta tradición indígena en torno al oro, no solo entenderla, sino tomarla en serio como un conocimiento, así ellos mismos la transmiten, ¿cierto? Nosotros sabemos esto y por lo tanto es que valoramos el oro de esta manera y lo usamos también de esta manera, pues lo que ahora voy a presentar. Mm, y pues en ese sentido, mi intención fue desde la perspectiva indígena lograr esclarecer qué es entonces el oro, ¿sí? En verdad, ¿qué es? ¿De qué se trata? ¿Cuál es su importancia? Y también cuál es su función. ¿Mm? Y pues los Kogi se ajustan muy bien a este propósito, porque los Kogi son un grupo indígena pues muy bien conservado, ¿cierto? Cuya tradición está muy viva, muy completa todavía, el conocimiento mismo también y la ecología. No solo aquí en esta región que ya mencioné, la ismo colombiana del norte de Sudamérica y del sur de Centroamérica, sino, bueno, Centroamérica, digamos en general, sino también a nivel de todos los pueblos de América se podría decir que pues mantienen su sociedad muy completa y muy organizada. Y encima de eso, pues tienen una tradición muy viva en torno al oro. Entonces, si tenemos en cuenta todo eso,
pues es muy, muy valioso. Es un ejemplo casi que único, eh, o una oportunidad, ¿no? De aprender de una cultura viva y de preguntarles sobre el oro. Mm, y eso a su vez yo creo que nos puede dar luces, ¿cierto? Sobre los patrones culturales en general de toda la región, ya que como decía, la información es fragmentaria, reducida, hay muchas cosas que no sabemos, las colecciones en los museos también son eh, incompletas, etcétera. Entonces, pues nos puede dar una idea también de la tradición del oro en general y de todas las culturas en torno al oro que habían aquí. Y por eso es que en este diagrama, pues yo quiero representar un poco el hecho de que, pues aquí lo importante es tener en cuenta que se trata, por un lado, de la esencia del oro, es decir, qué es en términos del universo como un elemento de la existencia, al mismo tiempo cuál es su función, que ya como dije es ecológica, tiene que ver con el equilibrio de la naturaleza, y esto a su vez traslapa también con la tradición humana, con la cultura de los Kogi, todas las prácticas, historias y objetos alrededor del oro también. Aquí podemos ver, ya para pasar a la siguiente diapositiva, en la foto de la izquierda, pues se ve la laguna de Guatavita que mencionaba anteriormente, del famoso ritual de los muiscas con la balsa. Los indígenas Kogi a veces van allá a hacer trabajos espirituales, digamos, para sostener esa laguna y suplir la ausencia de los muiscas, porque el pueblo muisca, por lo menos en su antigua manifestación con una sociedad funcional, pues ya no existe. Están sus descendientes, pero pues los Kogi sí conservan aún este conocimiento, estas tradiciones. Y aquí vemos también un poporo, que era la otra figura dorada que mostré anteriormente, un poporo utilizado en el día a día para extraer esa cal, ese polvo de conchas de mar y combinarlo con las hojas de coca en la boca. Entonces, ese es el punto aquí. Esto es una tradición viva que nos puede proporcionar esa visión diferente del oro. Entonces, ahora sí, entro en materia, digamos, sobre lo que aprendí, sobre lo que me dijeron los mamos, pero no solamente los mamos. Esto también fue gracias a que estuve en la sociedad Kogi, en donde el tema del oro siempre era recurrente. En las actividades de la organización Kogi, como ya dije, en su defensa, digamos, política también del territorio, los objetos de oro en los museos, recuperarlos, todo eso está muy, muy latente. Entonces, pues empiezo por decir que eh, el oro, las figuras, como decía, son una creación principalmente no humana. Eso es lo que hay que entender primero. No son los indígenas los que se las inventaron, los que dijeron vamos a crear esto por algunos motivos culturales, simbólicos, religiosos, sino que son una creación de los llamados padres espirituales. Nosotros podríamos decir dioses, ellos los llaman padres espirituales o Kalwasha, que crearon el mundo y todos los elementos que hay en él. Hay un personaje llamado Teiku, un padre espiritual, quien es el que creó estas figuras. Hay otro padre que también es el padre del oro como tal, como un material, él es Newell. Pero se habla más de Teiku porque él creó las figuras y también la tradición y las normas alrededor de ellas. Entonces, se dice que Teiku creó figuras de oro de todo lo que existe, ya sean animales, plantas, eh, una casa, por ejemplo, seres humanos, inclusive el sol. Todos tienen sus figuras de oro, pero el orden es que el oro es primero, fue primero. Primero, o sea, en la tradición Kogi, todo lo que existe primero fue una idea, un pensamiento.
fue espiritual y después se materializó. La primera materialización de esas ideas o de esos pensamientos de lo que iba a ser fue las figuras de oro. Entonces, primero fue la figura de oro del sapo o del jaguar o de cualquier otra cosa, y después fue que empezaron a existir estos seres, estas criaturas, así como las conocemos hoy en día. Entonces, las figuras de oro son prototipos, digamos, de todos los elementos de la naturaleza, ¿sí? Y la razón por la cual se crearon es para que, como dicen los mamos, todo viva, todo tenga fuerza. ¿Por qué? Porque en estas figuras está la esencia, está su esencia espiritual de los elementos naturales, está su esencia aquí en la tierra. Por eso todos los elementos dependen de estas figuras, ¿sí? Ahí está guardada su fuerza, su esencia y su origen. Por eso es que este mamo que citaba al principio decía que es su ropa, ¿cierto? Cobijan esas energías. Y fueron después de estas figuras depositadas, digamos, o dejadas en los sitios sagrados que también ya introduje. Estos puntos de especial importancia en el territorio, estos focos del equilibrio ambiental que conforman una red de puntos en todo el territorio, y en esos puntos están estas figuras, estos prototipos. Aquí tengo un diagrama que hice eh, donde se puede apreciar la forma en que los indígenas conciben, digamos, el orden de la Sierra Nevada, de este macizo montañoso. Tiene un centro desde donde emergió todo, donde todo se originó, que podría ser el tronco de del árbol de la vida, y después se expandió hacia afuera, ¿cierto? A través de un orden concéntrico de círculos, y pues cada ramificación es más detallada, fue donde se crearon cosas más específicas, pero también corresponde a los valles y a los ríos de la montaña mientras descienden, y así pues vistos desde el aire así se ven. Y pues los sitios sagrados son como los nodos de este desarrollo y de este orden de la vida. Y en esos sitios están las figuras de oro, dándole esa fuerza, ese sustento a todo lo que existe, porque cada sitio sagrado está relacionado a ciertos elementos. Puede haber un sitio sagrado que es la madre, así dicen, o el padre, por ejemplo, del agua, o de un ave, o de una enfermedad inclusive. Y pues hay una figura de oro correspondiente ahí, que también de esa manera permite la conexión espiritual de ese sitio terrenal con la conciencia universal, con ese pensamiento de donde todo viene, que se llama Aluna. Es por eso que también eh, los elementos dependen de las figuras, porque ahí está esa conexión con ese espíritu. Y ese espíritu es la fuente de vida de todo lo material que hay aquí en este plano. Entonces ya vimos que son prototipos. Me decían también, utilizando la palabra en español, que por lo tanto son antenas, por esta conexión de la que ya hablé. Son como antenas, lo que nosotros llamamos antenas. Y también me decían, son códigos. ¿Por qué códigos? Porque al crear todo lo que existe a través de estos sitios sagrados, estos padres y madres espirituales dejaron su poder, su pensamiento y su sabiduría o su conocimiento en los sitios. Y ese está guardado ahí también de forma espiritual como instrucciones y enseñanzas para los indígenas, para que sepan cuál es la importancia de los sitios y cómo cuidarlos. Sin embargo, ese aprendizaje, esas instrucciones solo funcionan, los mamos solo las pueden leer, entender si están las figuras ahí, porque ellas también las transmiten, también son un canal para eso, para esos códigos.
Mm, y por último, pues aquí tengo una foto de... Ah, bueno, se me olvidó una cosa y es que, como decía, para dejar sus poderes creacionales en los sitios sagrados, los padres confesaron, dicen los Kogi, ese espíritu, ¿sí? Ese pensamiento. Confesar quiere decir dejar en el sitio, descargar pensamientos, eh, conocimientos, energías. Y esto es un ritual que los Kogi hoy en día eh, emulan. Aquí a la derecha arriba se puede ver una foto de una comunidad Kogi volviendo de un sitio sagrado luego de haber confesado o haber hecho una sesión de confesión, que en Kogi se llama Luna Ishwashi, de todas sus experiencias, pensamientos, emociones recientes. Estas son recibidas a través de pedazos de algodón por los mamos y depositadas en estos sitios y se convierten en alimento para diferentes elementos de la naturaleza. Entonces, así los Kogi están recreando lo que hacían los padres espirituales al crear el mundo. Eso es una acción que también se denomina nombrar las cosas, darles conformarlas, alinearlas, ¿sí? Y aquí, pues este es un sitio sagrado donde está el árbol grande y ahí hay una serie de mamos haciendo su trabajo. Y estas figuras de oro en los sitios están guardadas normalmente en vasijas de cerámica o de barro, que son como su casa. Ellas las protegen y son femeninas estas vasijas. Son como úteros. Bueno, em, entonces aquí ya expandiéndonos un poco más para entender eh, todo el contexto, es que esa red dorada de sitios sagrados que acabo de explicar, que está aquí en la Tierra, en la Sierra Nevada, pues se encuentra en el plano medio del cosmos. Esta es una representación que hice yo del cosmos o del universo, según los Kobe. Tiene muchos aspectos que ahora no tenemos tiempo de explicar, pero en general son 9 niveles del cosmos. La Tierra es el único físico que está en el medio, es el quinto nivel. Los niveles superiores son de luz, los inferiores son oscuros y en el medio, en el quinto nivel, en el nuestro, en la Tierra, es donde se encuentran las figuras de oro, donde está esta red dorada. Entonces, su importancia no solamente es para la naturaleza, sino para todo el cosmos. Al sostener la Tierra a ese nivel medio, también sostienen el equilibrio de todo el cosmos. Y entonces podemos empezar a entender cuán trascendental en verdad es la importancia de las figuras. Y ya les explicaré un poco más al respecto. Aquí podemos ver a dos mamos mostrándome esa estructura del cosmos. Esta cruz que se ve abajo, que es la que soporta todos los niveles, y pues cada nivel tiene esa cruz, sino que aquí pues no está representada. Y el oro, a su vez, fue partícipe digamos, no solo de la creación, como ya dije, de los elementos de la naturaleza, sino de toda la existencia. Porque esta existencia, como decía, fue inicialmente espiritual, ¿cierto? Salió de una oscuridad profunda, desde donde todo emergió, que sería desde aquí abajo, a través de los niveles inferiores hacia arriba, y se manifestó o materializó desde las lagunas de la Sierra Nevada, que están en la parte alta, cerca de los picos nevados, y desde ahí, como les mostraba anteriormente, se fue diversificando todo como un árbol a través de los valles y los ríos. Aquí, Entonces, perdón, ¿sí?
Disculpe, preguntan que si es como una especie Axis Mundi. Sí, esta línea que vemos aquí en la mitad es la axis mundi, que ellos también denominan el árbol de la vida, el que sostiene todo, y alrededor de ese árbol, de ese eje cósmico, pues están todos los niveles. Y la Tierra se dice que está en todo el centro de la Tierra donde está ese eje, ese axis mundi. Mm, entonces, para que las cosas se materializaran, se crearan ya en forma física, tuvo que también llegar la luz. La luz, antes todo era oscuridad. Y esta llegada de la luz, este amanecer que llaman los Kogi, pues es también la aparición del sol. El sol que le da vida a todo. Em, y el sol, como en muchas otras culturas, se asocia con el oro. Están muy emparentados. Se dice que el oro está vestido de oro. El sol está vestido de oro, perdón. ¿Sí? Y se alimenta del oro. Y a su vez, el oro es recargado con la energía del sol, la cual también fertiliza la tierra y le da vida. Y la tierra, pues, es femenina, es el cuerpo de la madre tierra, ¿cierto? Entonces, el oro está en el medio de esa interacción entre el sol y la tierra, por lo tanto, lo masculino y lo femenino, arriba y abajo, luz y oscuridad, porque el oro eh, fue el que permitió también ese amanecer, y por eso también tiene ese color, esa luz, ese brillo y esa energía. Mm, y bueno, entonces los indígenas, pues a través de muchas ceremonias, como aquí en esta foto, pues reproducen, mantienen estas dinámicas, interrelaciones entre los diferentes aspectos del universo, aquí en esta tierra y a través de las figuras, porque estas figuras son también esenciales para las prácticas indígenas, para sus tradiciones. Como ya decía, un aspecto es el aprendizaje, esos códigos que están ahí, que dejaron los padres espirituales, ellos solamente pueden aprender, continuar, transmitir su tradición a través de la conexión espiritual de esas figuras, y también el, la función de sus rituales, de sus ceremonias, que en resumidas cuentas es sostener la naturaleza, también solamente es posible si esas energías que ellos manejan con el canto, el baile, eh, los trabajos de los mamos, solamente es posible si pueden ser canalizadas a través de los sitios sagrados y específicamente gracias a las figuras que hay en ellos. Los mamos, los líderes espirituales, son los que están encargados de esto. La palabra mamo, pues nosotros decimos mamo porque son hombres, ellos también, pero la palabra kogi es mama, no es femenino, simplemente es así. Y mama también significa sol. Ma es calor. Entonces los mamas son los encargados son como los representantes del sol aquí en la tierra, tienen una función similar de, digamos, recrear y difundir esas energías, esa fertilización del sol, esa energía de la vida a través del oro. Y eso también lo hacen apoyados en sus esposas, que son las líderes espirituales, ellas son las sajas, y saja significa luna. Entonces aquí tenemos la complementariedad entre luna y sol, pero nuevamente entre masculino y femenino, entre calor y frío también, entre luz y oscuridad. Y pues nuevamente el oro está en el medio de todas esas interacciones. Eh, y específicamente, como les dije, como son prototipos, las figuras de oro son prototipos de todos los elementos de la naturaleza, las figuras también están asociadas
a ciertas familias creacionales, las llamo yo, porque los Kogi mm, pertenecen a linajes, hay varios linajes Kogi, son descendencias que hay a las cuales pertenece cada individuo y cada linaje está asociado a diferentes elementos en la naturaleza, puede ser un ave, puede ser el jaguar, puede ser el fuego, puede ser el agua, a un padre espiritual que creó estas cosas, a unos sitios donde están esos poderes y por lo tanto a los prototipos dorados de todos esos elementos. Entonces los mamos y las ajas manejan esta o administran estas configuraciones. Mm, entonces, pues estas son las figuras, hasta ahora he hablado principalmente de estas figuras que están en los sitios sagrados, pero pues a través de la arqueología, la antropología, pues sabemos que hay otro tipo de figuras que se han llamado las rituales y las votivas. Las rituales son objetos que los indígenas presentes, en el caso de los Kogi y muchos de los pasados, pues portaban en su cuerpo durante un ritual o ceremonia. Podían ser pectorales, orejeras, narigueras, cinturones, etcétera. No se entiende muy bien hasta ahora por qué lo hacían, eh, pero pues según los Kogi, eh, esto es también para comunicar. Es una forma de utilizar estas antenas para comunicar con los padres espirituales, con los sitios sagrados y con los elementos de naturaleza. Nuevamente, el oro es un canal, es un instrumento también para esa comunicación espiritual y el ritual solamente es efectivo si si se utilizan esos objetos. Si no, no hay esa comunicación, no reverbera, la vibración no llega a donde tiene que llegar. Al mismo tiempo, las figuras votivas quiere decir, como también alguien mencionaba al principio, se refiere a ofrendas. Por ejemplo, en el pueblo Muisca, que habitaba aquí el altiplano donde se encuentra Bogotá actualmente, los orfebres creaban figuras como esta que está aquí y las llevaban a santuarios en el territorio, a ciertos sitios sagrados, donde eran depositadas como una ofrenda, lo que llamamos una ofrenda, lo que los Kogi llaman un pagamento. Un pagamento es una forma de, a través de nuestras energías, como ya llamaba, lo que nuestros pensamientos, pero también a través de ciertos materiales como semillas, ciertas cuentas, piedras semipreciosas, algodón y otros materiales que son llevados a estos sitios y es una forma de pagar, como bien lo dice el nombre, por lo que recibimos de la naturaleza, de retribuir eso, de alinear, componer el equilibrio por lo que se toma y lo que se da. Entonces, estas figuras votivas de oro eran una forma de hacer eso, de llevar el oro allá, pero también tenía esa función, según los Kogi, esa función de estimular esas energías, de fomentar esa conexión. Entonces, estos son tres tipos de figuras y la terrestre, la del medio, de las que yo más aprendí, es una que casi no se habla en la arqueología, ¿cierto? Pero es un componente importante para entender este rompecabezas del oro. Y pues evidentemente, es una interacción entre estos tres tipos de figuras durante el ritual, mientras las portan en el cuerpo, las que llevan a los sitios y las que ya están en los sitios, que eh, básicamente activan esta red de la vida, esta red donde están, esa red dorada de la vida. Falk, ¿Sí? aquí nos pregunta si podemos comparar los pagamentos u ofrendas como aquellas
ofrendas igualmente, aquellas promesas y tal que se hacían en las iglesias católicas? Buena pregunta. Eso lo podemos expandir más adelante. Yo diría que a un nivel básico, sí, el principio de reconocer una relación con poderes más allá de lo humano, ¿cierto? De retribuir, de honrar una relación, de mantener un equilibrio, sí, claro que sí. En el caso indígena, pues es algo la diferencia es que es muy terrenal, ¿cierto? Es muy ecológico, digamos, no tanto tal vez del individuo directamente con los poderes celestiales, sino siempre es a través del territorio y con respecto a los elementos de la naturaleza. Mm, bueno, entonces eso es como a grosso modo, eh, porque hay pues muchos más detalles. Esa es a grosso modo lo que es el oro y su razón de ser. Y pues esta, digamos, interacción entre las tres diferentes tipos de figuras de oro, ¿cierto? Y lo terrestre, y lo ceremonial, y lo espiritual o lo de los padres espirituales. Se puede apreciar en este tipo de figuras como la que vemos aquí. Esta es llamada figura Tairona, también está en el Museo del Oro aquí en Bogotá. Pues son unas figuras de oro particularmente complejas o elaboradas, muy bonitas también. Y pues siempre ha sido pues la pregunta, ¿qué es lo que representan? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? ¿Cierto? Gracias a mi experiencia con los Hogi, pues he logrado llegar a una explicación, ¿cierto? Em, y pues la podemos, o la inicio con este nombre que aparece aquí, em, Mamanyubi Teiku Wakai. Teiku, si recordamos, es el amo del oro, el que creó las figuras de oro. Este Teiku es relacionado al sol. Ya sabemos que el sol tiene que ver con el oro. Por eso también lo llaman Mama Teiku. Sabemos que Mama significa sol. Pero Ñubi también es la palabra para sol como tal. Es decir, no como el Mama, la persona que recrea el sol, sino el sol que vemos, Ñubi. Ñuba, perdón, no la había introducido antes, Ñuba es la palabra para oro. Ñuba. Entonces vemos que la raíz está aquí también. Ñubi, sol, Ñuba, oro. Y por último, Ñi es agua. El agua, el sol y el oro son muy importantes e interrelacionados porque juntos hacen la vida. El sol con su energía, con su calor, con su fertilidad. El agua sabemos que es indispensable para cualquier tipo de crecimiento. Y el oro por su rol en esta distribución y mantenimiento de las energías vitales. Y Wakai, la palabra Wakai viene de la palabra para cara, Waka, pero también se utiliza para máscara. Entonces, aquí básicamente vemos a un personaje que podría ser como un Mama Nyubi Teku Wakai, es decir, es un padre espiritual, es un Dios, un creador del mundo, al cual vemos en su acto de creación, está en ese momento de creación. Mm, y vemos ciertos elementos asociados a él o que crea, como estas aves. Podría ser el padre de esas aves. A su vez, tiene aquí unos implementos, un objeto entre las manos, un objeto ritual. Así como los mamos, vemos aquí a la derecha, también tienen sus objetos. Durante sus ceremonias, cuando los mamos recrean
o sea, impersonan y recrean a los padres espirituales. Es decir, durante una ceremonia, el mamo asume la personalidad de un padre espiritual específico, portando su máscara, se vuelve él, adquiere su poder y recrea los poderes con los cuales ese padre inicialmente creó la vida. Y esto lo hace portando las figuras de oro. Así como aquí también vemos que porta ciertas figuras, ciertos brazaletes y cosas en su cuerpo este padre espiritual. Estos 9 círculos que están arriba muy probablemente representan los 9 niveles del cosmos de los que hablaba anteriormente, ya que pues se trata de aquí de toda la creación, ¿cierto? Entonces, básicamente esta figura es una integración de todos estos aspectos que acabo de nombrar. Es el Padre espiritual en su acto de creación, con los elementos a los que crea, es a su vez un mamo recreando siendo ese Padre espiritual durante una ceremonia, portando objetos de oro, como los que están aquí precisamente, y a su vez esta es una figura que originalmente habría estado en un sitio sagrado en el territorio y a la cual o con la cual el mamo conecta durante su ceremonia. Entonces podemos apreciar esa complejidad de aspectos que sin eh, una cultura viva como los Kogi, que esté en verdad todavía practicando todo esto, que tenga ese conocimiento, no podríamos entender todo esto. Eh, entonces, todo esto es lo que es, en esto radica la importancia del oro. Mm, y pues, por consiguiente, como decían los magos al principio de la charla, extraerlo, dañarlo, pues tiene efectos nefastos, ¿cierto? Es todo lo contrario. Se, mm, los sitios pierden fuerza. Los elementos naturales que dependen de los sitios también se desvanecen. Hay menos aves, menos plantas, la cosecha no crece igual. Ya no hay tanta conexión espiritual. Se cortan esa comunicación, esas relaciones entre los sitios. Por lo tanto, se pierde equilibrio, etcétera, etcétera. A su vez, los Kogi pierden conocimiento, ya no tienen acceso a esos códigos de los que hablaba, a esas enseñanzas que están en los sitios, que también son transmitidas por las figuras. Los mamos ya, las ceremonias, las prácticas espirituales de los mamos ya no tienen efecto, porque no conectan, no tienen esa antena que las transmita. Ellos mismos dicen, ya lo que nosotros hacemos no surte efecto, ¿sí? Y todo esto junto, pues empieza a generar un daño, ¿cierto? Un desorden generalizado que vemos manifestado en la naturaleza a forma de desastres naturales, de conflictos sociales, de la aparición de todo tipo de enfermedades, de cambios en los patrones climáticos, etcétera, etcétera, en las estaciones, ¿sí? Y pues teniendo eso en cuenta, acciones como la minería a gran escala, esta es una foto del Cerrejón en La Guajira, la mina a cielo abierto más grande del mundo, la segunda más grande del mundo, pues es un daño en términos indígenas inimaginable, donde se destruyen no solamente la naturaleza, el paisaje, como lo vemos, sino una cantidad de sitios sagrados y de figuras y de objetos que están ahí. Y pues el efecto es no solamente local, sino regional y hasta mundial. Esta es una foto de un río seco que se había secado en ese momento ahí en la sierra. Es otro efecto de estos daños, de extraer también las figuras. El agua se seca porque el agua es pues un elemento muy primordial, muy espiritual. Ya no tiene esa fuerza, ese sustento y pues se pierde. Entonces, pues retomando
con lo que iniciaba yo, ese momento en este sitio con el Mamo, cuando me empezó a transmitir la importancia de las figuras, pues lo que quería decir también es que yo pude aprender todo esto, ellos me lo pudieron explicar gracias a esas figuras que están ahí, porque con esa conexión, que ya la entendemos un poco mejor, esa conexión espiritual, esos códigos que están ahí, pues es con base en eso que me explicaron todo esto, que fue posible, porque los sitios sagrados son conscientes y transmiten su propia realidad, son padres y madres que hablan, y los mamos simplemente entienden ese lenguaje y lo transmiten con palabras como las conocemos nosotros, pero es la sierra misma la que habla, y ella no puede hablar sin estos sitios y sin las figuras. Entonces, esto también anclaba el trabajo que hice con ellos en estos sitios. Lo amarraba ya, como dicen ellos, le daba como un centro, ¿cierto? Un sustento al proceso. Y de la misma manera, si algo no se cumple, si algo se hace mal, también hay efectos negativos, así como en la naturaleza. Y ya, entonces, para pues, terminar, les quería contar un episodio en esa época, 2012, 2013, donde me sucedieron dos infortunios. El primero es que me dio el dengue, esa enfermedad. Nunca la he pasado tan mal en mi vida. Y también tuve un accidente cuando iba en una moto y el conductor perdió el control. Nos caímos sobre la calle en una glorieta muy grande. Venía un bus detrás. Menos mal hubo suficiente tiempo para que parara. Fue muy peligroso y pues yo me lastimé. Afortunadamente no tuve efectos mayores a unas raspones grandes. Y pues yo después de eso visité a los Vamos y les conté. Y pues ellos me dijeron que esto me había sucedido por no haber retribuido suficientemente o pagado lo suficiente por el trabajo que estaba haciendo ahí en esos sitios. Como hace un momento yo explicaba que la ecología Kogi se basa en esa idea de dar y recibir, de pagar por las cosas, y pues yo también tenía que pagar por mi conocimiento, por lo que estaba ahí recibiendo. Y como no lo hice bien, pues la naturaleza empezó a cobrarme, como dicen ellos, a tratar de reponer ese equilibrio a través de estos infortunios, ¿sí? Porque esa enfermedad, a través de la enfermedad del dengue, por ejemplo, es como si le chupan a uno las energías. Y el accidente también se puede ver como un llamado de atención, de no seguir así. Entonces lo que teníamos que hacer, pues era hacer esos pagamentos, como los llaman, reponer ese equilibrio para que se calmara esa situación. Entonces, pues bueno, esto es algo para ellos muy serio, es muy real, ¿cierto? Es muy presente. Y en resumidas cuentas, lo que podemos concluir es que estas figuras doradas son básicamente componentes esenciales, primordiales, eh, de un sistema de la creación de un sistema de vida, ¿cierto? Que depende de esas figuras, de esas conexiones, que fundamentalmente es de origen no humano, que los Kogi simplemente mantienen, respetan, honran este orden, que las figuras no son simbólicas, que es una cuestión ecológica, ¿cierto? Del equilibrio de la naturaleza. Y pues si tenemos eso en cuenta, que el oro es y une todo, ¿cierto? Es una manifestación de todo lo que existe y lo une todo. eh, pues esto para mí nos lleva a la pregunta de, bueno, podría ser que el oro entonces es algo clave para lo que nosotros llamamos sostenibilidad, para todo ese discurso que hay hoy en día en torno al cuidado ambiental, ¿cierto? A la protección de la naturaleza y todo lo demás. Podría ser un elemento súper importante, pero del cual no tenemos conciencia, que hemos ignorado y que debemos tratar de considerar. Y si es así, la siguiente pregunta es, ¿cómo lo abordamos?
¿Cómo podemos incorporar esto en nuestras políticas públicas, investigaciones y demás acciones en torno a la sostenibilidad? ¿Cómo podemos entendernos, comunicar con los indígenas para eh, que esto sea parte de nuestra estrategia, de nuestra conciencia? Eso es un tema muy difícil, que lleva mucho, implica mucho tiempo, mucha dedicación, pero pues según ellos es absolutamente necesario. Entonces, para mí eso es a lo que nos lleva todo esto. No es algo interesante simplemente, sino es algo que seriamente, según ellos, se debería considerar, porque pues para los Kogi la vida depende del oro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Falk. Estuvo súper interesante, súper completo. Eh, y bueno, entonces pues iniciaremos la sesión de preguntas y comentarios. Entonces le doy la palabra a Raquel para que ella modere pues el orden de las preguntas y las interacciones. Bueno, muchas gracias, Falk, por esta información, esta sabiduría, es mucho más que información, esta sabiduría que evidentemente teniendo una formación académica se oye esto y es como, ¿qué es esto? Porque Sí, claro, es como raro, mitológico, ¿eh? Y por lo tanto como de un nivel de, diríamos, ¿no? Visto desde este lado académico, pues de un nivel de conciencia más inferior, llamémosle así. Y en cambio, escuchándote, yo he podido comprender, ver, incluso diría energéticamente experimentar todo lo que has estado diciendo, porque mira lo que tengo. ay, sí, un ave, ¿no? Míralo, Exact, ese es básicamente el mismo que mostré al principio. exactamente. Increíble. Entonces, no es casual y te he escuchado con todo amor y he comprendido la importancia, y fíjate que has terminado tu presentación hablando de esto es muy serio, esto es muy serio. Es decir, es algo que si no tenemos en cuenta, pues a lo mejor efectivamente nos estamos jugando energéticamente el equilibrio del planeta y el equilibrio humano. Porque visto el cómo estamos los seres humanos, desde luego no se puede decir que tengamos mucho equilibrio y que hayamos sabido guardarlo. Entonces es muy, 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 eh, en fin, necesario escuchar esto con la seriedad que merece. ¿Eh? Mm. Y cómo efectivamente esta cosmovisión de los Kogi nos puede dar claves para esto que tú decías de la sostenibilidad. Entonces, me parece vital. Y la pregunta que te quería hacer son dos preguntas. Una es como que entonces diríamos que estas figuras, de los Kogis que representan ese prototipo de la realidad, de los elementos de la vida, Sí. diríamos que son como intermediarios entre el espíritu y los humanos. Gracias por tu pregunta, Raquel, y por todo lo que comentabas anteriormente. Sí, esa es la intención de esta charla. Y pues para responder la pregunta, eh, sí, es un intermediario entre lo espiritual, entre las fuerzas de la creación, entre estos dioses, digamos, y los seres humanos, pero al mismo tiempo es un puente, un intermediario entre todos los elementos. Es decir, también puede ser un puente entre los humanos y las aves, por ejemplo, o puede ser un puente entre ciertos sitios en el terreno
eh, y los dioses, o el dios y el elemento natural el cual creó. Es decir, por eso yo hablaba de red, digamos, son nodos en esa red de relaciones, de dependencias mutuas, dentro de la cual los seres humanos son un elemento en esa red de muchos otros. Sin embargo, sí hay que decir que los humanos cumplen un papel particular, en el caso de la sociedad COVID, al ser como los administradores de esta red, ¿cierto? Son un elemento, no son algo especial o más que los demás elementos, pero sí tienen la responsabilidad, como dicen ellos, de cuidar esa red, de mantenerla activa, ¿sí? Sí, y eso se hace, como tú bien lo dices, a través de una constante comunicación con la parte espiritual, porque el oro de esa manera es un puente entre lo físico y lo espiritual, sí. Muchas gracias. Tenemos unas preguntas aquí. Luego te haré la mía, la segunda, porque vamos a dar entrada a Marta, que dice: Falk, gracias por compartir de manera tan natural tu conocimiento profundo en lo que llamas la energía dorada de la vida. Qué importante la conciencia y el respeto por los lugares sagrados de la naturaleza, que en general son todos. Te hemos dejado de ver, Falk, ahora. Perdón, ¿Eh? sí. Entonces era un comentario que ella hace y que te da las gracias por esta importancia que tienen, o sea, el reconocer, ¿no? Cómo la naturaleza tiene sus lugares sagrados y cómo es importante reconocerlos, ¿no? Luego Sí. Juanita nos decía que por qué, que también es una pregunta curiosamente del chat ¿cómo es? Que también es pensaba que era del YouTube, no, pero también es esta. Sí, ¿por qué el oro y no la plata o el cobre? Ah, esa es una muy buena pregunta, porque ahí también entramos a preguntarnos sobre el material como tal, ¿no? Es decir, yo he hablado principalmente o mucho de las figuras, es decir, la forma que adquiere el oro a través de estas figuras, pero está la cuestión de el oro como material, ¿cierto? El oro como material, como ya lo dije, tiene que ver con el sol, con la luz, con esa energía vital de la vida. Em, Esa es una importancia básica. Eh, la plata, sí, ¿por qué no la plata? Bueno, la plata sí. La plata también está presente en muchas culturas de, de Hispanoamérica, en donde la plata tiene relación más es con la luna, el oro con el sol y la plata con la luna. Eh, Son como si no estoy mal he visto, pueden ser las lágrimas de la luna, por ejemplo, la plata de las que hay aquí en la Tierra. Y pues también cumple su función y también es muy importante. Es decir, todo lo que les he contado no quiere decir que no hayan más materiales o de este tipo que sean esenciales para la vida. Mi intención era darles a entender cuál es la importancia del oro, que es trascendental. Pero la plata, el cobre, otros materiales que mencioné como las semillas, cristales, otras piedras semipreciosas también. Por ejemplo, hay piedras semipreciosas que se utilizan en la Sierra Nevada de diferentes colores o tumas que llaman, y cada color, cada tipo de piedra también está relacionada a un elemento natural. La roja, por ejemplo, con la sangre no solo de los seres humanos, sino de todos los animales. Y el petróleo es la sangre de la tierra. Entonces se utiliza esa piedra para hacer trabajos encaminados a sostener todo lo que tiene que ver con esa idea de sangre, por ejemplo. Hay unas para el agua también, unas piedras para el agua. Entonces, en sus ceremonias, en sus rituales, los Kogi combinan
el oro, el uso de esas figuras con los otros materiales, con estas piedras semipreciosas, con el algodón, con las semillas, etcétera, etcétera. Y así lo hacen otros pueblos también. Siempre es el oro en combinación con otros materiales, con otras herramientas, con los sitios sagrados, eh, etcétera. Entonces es parte de esta constelación de elementos, pero según mi investigación, pues sí sobresale el oro. Sí, sí parece ser un elemento pues de particular importancia, Pues precisamente porque es un prototipo, porque en él están los prototipos de todo lo demás. podría ser quizá por la frecuencia vibratoria del oro. Bueno, sabemos que el oro es un muy buen conductor, ¿no? Mm, Electricidad podría también, si ser. no estoy mal. Entonces, Mm. pues podríamos, sí, relacionar el conocimiento Kogi con el científico por ese lado. Deben haber cualidades del material, así como las entendemos nosotros, como la conductividad, que también lo hacen tener ese rol tan importante en lo espiritual y en ese manejo de energías en el territorio, ¿cierto? Si los Kogi manejan energías, también las reciben y las comprenden, y a lo mejor la vibración del oro es de un nivel especial, ¿no? Digo yo, que es como Sí, si el más fuerte de toda la creación, por decirlo así. y es un material que no se oxida. Esa también es una cualidad muy, muy significativa, ¿no? No es imperecedero el oro, por lo tanto es eterno, no se acaba, no se daña, si no se le destruye, digamos, está ahí y permanece siempre. Eso también Mm. es fundamental a la hora de darle un sentido a todo esto, sí. Andrés Zapata nos dice, ¿podría por favor ampliar la relación del oro y el agua con las lagunas, por ejemplo? Ah, sí, claro, con mucho gusto. Bueno, esta relación se ve a diferentes niveles, ¿no? Uno era lingüístico, la raíz de ñuba es también la palabra ñi, agua, y también está esa raíz en la palabra para sol, ñubi. Eh, una, una forma de entender esta relación es que, bueno, esa oscuridad inicial que mencionaba, desde la cual emergió todo lo que existe, se concibe también como un mar inicial que no tenía forma era simplemente un todo, un nada oscuro, ¿cierto? Pero se relaciona con el agua, porque el agua es el elemento primordial de la naturaleza, es el más importante, el elemento más orgánico, podríamos decir, o sea, no un metal o otro tipo de sustancias, sino en términos de los elementos naturales como los entendemos normalmente, el fuego, el agua, la tierra. El agua es el primero. Entonces el agua tiene que ver, a través del agua fue que emergió todo. Por eso también los seres humanos damos a luz, o las mujeres a través del agua en el vientre. Eh, y las lagunas son como los orificios a, tra- des- a través de los cuales el mundo emergió desde esa oscuridad y se empezó a expandir así como lo mostré en un diagrama. Así como nosotros también tenemos ciertos orificios, la boca, los ojos, desde donde salen también palabras, eh, sale, pues en términos Gogis sale, la visión no llega, sino sale, o donde recibimos también información, los oídos. Las lagunas también son como los ojos, por ejemplo, u otro tipo de orificios de la madre tierra, y de ahí salió la vida. Y esa emergencia de la vida, como decía, a su vez,
después posibilitó el amanecer, la llegada de la luz, del sol. Entonces, y esa llegada de la luz es con la que tuvo que ver el oro, ese brillo, esa energía, esa luz que el oro ahora conserva aquí, el sol, pero como todo viene del agua y el agua junto con el sol y con el oro mantiene la vida, es por eso que estos tres elementos son tan relacionados, ¿sí? Esa oscuridad, ese frío, esa profundidad del agua se combina con esa altura, esa fertilización, esa luz, ese calor del sol, y el oro es como una mediación entre esos dos niveles, aspectos, y eso se evidencia en la interpretación Kogi de la ceremonia muisca en la laguna de Guatavita, que también vimos brevemente, donde no era simplemente para el cacique iniciarse como una autoridad a nivel político. Era una forma de, él solamente podía llegar a ser cacique ofrendando, dando ese oro en su cuerpo a la laguna, al agua. Es decir, era un pagamento, una forma de pagar a la laguna por la posibilidad de ser cacique, de alimentar a la laguna con esa energía dorada, es decir, de fecundarla en ese orificio, el oro, esa energía masculina dorada del sol entraba a la laguna y es la combinación de esas dos fuerzas desde la cual emergía la persona otra vez como cacique y como el responsable de mantener ese orden. Muchas gracias. Giselle Figueroa en YouTube dice, muchas gracias Falk, excelente presentación. Me queda la duda de si para los Kogi tendría sentido extraer oro de manera artesanal para elaborar figuras, tal vez para continuar con esa fuerza vital. Bueno, gracias Giselle. Esa pregunta es importante, pero delicada también. Mm, pues los Kogi son muy claros en que pues esas figuras no se deben extraer. En ese sentido se refieren sobre todo, si recuerdan los tres tipos de figuras que hay o que hasta ahora se han identificado, se refieren sobre todo a las terrestres, porque esas son las que crearon los padres espirituales, son esos prototipos que son únicos y por lo tanto absolutamente esenciales. Sin embargo, sabemos que los indígenas tenían sus orfebres, ¿cierto? Que creaban figuras de oro, como las votivas que llevaban a los sitios. Y los Kogi saben esto, y saben que los Tairona, la civilización Tairona, que ya no existe, pero que vivía en la Sierra Nevada también, eran orfebres y que también creaban figuras. Entonces todo parece indicar que hasta cierto punto es posible utilizar unas cantidades pequeñas de oro para crear unas figuras que, como dice la pregunta, pues sirvan solamente para mantener, recrear esas fuerzas vitales. Eh, ¿Cómo se adquiere ese oro? ¿De qué manera se extrae? Si de los ríos, por ejemplo, solamente. Esa es la pregunta. Porque la minería, es decir, dañar el suelo para sacar el oro, eso sí es muy contrario a la tradición Kogi, ¿no? Entonces, habría que conversar con ellos de qué forma y hasta qué punto se podrían extraer, pero ellos pues, siempre me decían que la tradición orfebre indígena eh, siempre seguía unos principios unas normas muy claras de cómo producir ese oro. Era una cuestión pues sí, sagrada, de mucha concentración, de mucho respeto, que ahora no puede hacer cualquier persona. Era una cuestión espiritual también. Ellos dicen que nosotros pues tenemos herramientas, sí, para crear figuras y objetos de oro fácilmente, pero falta ese elemento, el elemento de darles la energía, de que el objeto en verdad después tenga una función, tenga un poder. Y ahí es donde radica digamos, la justificación, sí, podría estar ahí para hacerlas nuevamente, pero
ya no hay casi orfebres indígenas que puedan hacer eso y los Kogi lo reconocen, ellos mismos no lo pueden hacer así, ¿sí? Entonces, por eso los Orfebre. Kogis trabajan con figuras que ya están, con figuras que ya están, ya sean de las terrestres o de los taironas, pero ellos mismos no producen figuras Ujú. nuevas. Gracias, Falk. Ya nos quedamos sin tiempo, pero todavía hay otra pregunta en el chat y yo también tengo otra Sí, pregunta. bueno, ¿Me puedes quedar otros 5 o 10 minutos máximo? sí, claro que sí, intentaré responderlas brevemente, sí, claro que sí. Bueno, entonces ya Mm. que estoy aquí, dice Marta, ¿recuerda en alguna de tus charlas cómo los Kogis se apoyaron en un elemento como los cables de cobre para delimitar fuerzas que podrían afectar sus terrenos? Ah, sí, es que, bueno, yo participé en la grabación de una película hace ya más de 10 años que se llama Aluna, la pueden encontrar en YouTube, de un cineasta inglés llamado Alan Nereida. Y pues un tema importante de la película era recorrer sitios sagrados que están en la costa de la Sierra Nevada, a lo largo del litoral Caribe. Y esos sitios conforman una línea, una llamada línea negra que le da la vuelta a toda la sierra en su base. Es un perímetro. Y esa es como la frontera espiritual de la Sierra Nevada que la protege de influencias negativas externas. Entonces, para visibilizar eso, porque es invisible esa línea negra, se consiguió, como parte de la filmación, se encargó en Inglaterra hacer un hilo, no de cobre, de oro, el cual los mamos, para efectos de la cámara, fueron dejando, trazando ahí en la playa, caminando, para decir, miren, nosotros sabemos que esta línea existe, dónde está exactamente, y aquí la estamos visibilizando con sí, con este hilo de oro. ¿Pero por qué oro? Pues porque el oro tiene toda esta importancia que ya dije, esa conexión espiritual, este elemento, digamos, del más allá, ¿no? Y esa línea negra también es eso. ¿Sí? Gracias. Bueno, y mi pregunta es, tú has hecho mucho énfasis es en la figura, o sea, en el oro transformado en figura. O sea, sí, tiene un significado diferente polvo de oro o oro como material como es en su estado original a transformado en figura. Sí, pues el oro básicamente adquiere todas estas propiedades, poderes, e importancia cuando es figura. Es decir, es una combinación, es mi entendimiento, que es una combinación del material, el oro como un material, por las propiedades que tiene, pero solamente adquiere su verdadera función cuando es figura porque es en forma de figura que en verdad, digamos, condensa un principio o es el prototipo de un elemento natural o puede conectar con el Padre Espiritual al cual representa aquí en la tierra. Es decir, se vuelve una persona. Ellos dicen que estas figuras son conscientes, son seres, son personas, ¿cierto? Entonces podría verse un poco similar a nuestros cuerpos. Nosotros estamos hechos de diferentes materiales, sustancias, pero solamente en esta forma, con esta configuración de órganos, de elementos, adquiere un significado y se vuelve un cuerpo y una persona. Pero claro que depende del material, de la sustancia también. Los Kogi casi no hablan del oro así, como tú dijiste, en polvo o en su estado natural. Valdría la pena explorar eso. Yo creo que eso sería otra investigación muy interesante. Pero esa sería mi respuesta inicial a tu pregunta. Ah, entonces por eso es que, o sea,
Pero esos son prototipos, o sea, pues en los tiempos prehispánicos que eran los orfebres que tenían su propia metodología, de acuerdo a lo que dijiste, especial que ya no la tienen ahora los Kogi, eh, es que les llegó como esa idea en pensamiento, tenían que ser mamas los que les llegaba la idea de qué figura hacer, porque, No, esos son indicaciones del padre Teikú, el que creó las figuras de oro. Él no solamente las creó, sino también enseñó a los indígenas, a los orfebres y a los mamos esas figuras qué son, por qué son importantes, cómo cuidarlas y también cómo hacerlas, ¿sí? Pero haciéndolas, digamos, a semejanza de las prototípicas que él creó inicialmente. Entonces es un conocimiento que él creó también inicialmente al hacerlas, él generó ese conocimiento, él mismo aprendió cómo hacer las figuras, de qué manera, por qué razón, y ese conocimiento se la transmitió a los seres humanos. Hágalas así, de esta manera, con con este tipo de concentración para tal propósito, y pues los orfebres entonces reproducían eso. muchas gracias. Y para terminar, creo que Raquel, tú tenías otra pregunta. Gracias, cariño. Muchas gracias. Y simplemente, Falk, es que he escuchado, si no he entendido mal, que tú has presentado esto en la UNESCO o estás relacionado con la UNESCO de alguna forma, porque ¿cómo reciben todas estas informaciones? ¿Cómo lo reciben las instituciones? Si tú esto lo comentas o lo transmites, ¿de qué manera lo reciben? Ah, sí, ese es el reto, ¿no? Cómo comunicar esto y cómo hacerlo parte de de un trabajo conjunto concreto en torno a la sostenibilidad, ¿no? Bueno, lo de la UNESCO era un proyecto de regeneración ambiental que se desarrolló junto con los Kogi eh, para restaurar unos sitios eh, degradados allá en la sierra, a través de un intercambio de conocimiento con científicos naturales, que a su vez sirviera como de un espacio de aprendizaje mutuo, digamos, para precisamente ver cómo podemos entendernos. Y pues este proyecto era pues parte de una coalición de ciencia de la sostenibilidad de la UNESCO que se llama Bridges, ¿sí? Para ese proyecto, en esa red y en esos encuentros, lo del oro todavía no era un elemento el cual se discutió. Esa es la respuesta. Eh, lo del oro es algo que estoy apenas, digamos, empezando a integrar en todo esto. Eh, pero lo que he hecho hasta ahora, pues, ha sido una serie de interacciones, de colaboraciones, pues, que consideran el conocimiento indígena en general. El oro sería un aspecto. Eh, y pues mi experiencia hasta ahora ha sido que cada vez más, digamos, en la sociedad, ya sea de parte de la política, de organizaciones multilaterales como la UNESCO, de académicos, también cada vez hay más apertura, más, digamos, respeto a este tipo de, de informaciones, de planteamientos, pero pues no es suficiente. La apertura no es suficiente, también es entender en verdad, saber, bueno, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Esto qué significa? ¿Cierto? Ahí está el verdadero reto, pero pues ese es el primer paso. Ahora, no siempre el hecho que lo hayan recibido, que las personas en estos espacios digan, sí, el conocimiento indígena es importante, trabajemos con ellos. Mi experiencia es que hay a menudo una buena voluntad, pero esto no necesariamente implica que en verdad se tome en serio así como ellos quieren que sea tomado.
¿sí? En muchas ocasiones todavía es una cuestión, digamos, una idealización o un mensaje político, los debemos incluir, pero ya sentarse en verdad, bueno, como lo intento hacer aquí, ¿qué es el oro? ¿Por qué es que es importante? ¿Cómo lo podemos aquí, cómo podemos tratar con ello? Eso sí falta y ya cuando se entra en ese detalle, o se lleva la conversación a ese nivel, allá se pueden observar las dificultades en la comunicación y los malentendidos y bueno, todo eso. Fijaros, a mí me baja una cosa interesante que es cuando los seres humanos empecemos, que va a llegar y no muy tarde, o sea, no muy tarde me refiero a lo mejor 10 años, 15 años, 20 años, no más, el tema de la medicina energética. Quizás a partir de ahí eso sea una puerta de entrada para después escuchar otro tipo de energías de la salud, ya no individual humana, sino de la salud de la naturaleza y por lo tanto de la ecología, ¿no? Entonces, Sí, ojalá entremos por ahí a poder comprender de una manera un poco más profunda, ¿eh? Sí, sí, Raquel, esa es una muy buena idea, sí. Hay que encontrar puertas, formas de entrar a esto que lo faciliten. Y tu comentario me hace pensar en la acupuntura, por ejemplo, un ejemplo entre ejemplo. muchos, porque la Sí, acupuntura también trata de, ¿cierto?, estimular ciertos puntos en el cuerpo y todo lo que exactamente. yo les comentaba acerca de la activación de la red de sitios es como una acupuntura a nivel geográfico, Planetaria. Sí, sí, planetario. geografía. Sí, sí, sí. Muy bueno, pues ojalá llegue. Muchas Bueno, gracias. sí, ojalá, sí, Muchísimas gracias tanto a Raquel por moderar aquí la sesión, a Falk por tan excelente presentación. También en YouTube te dan las felicitaciones, te dan las gracias por la excelente gracias. presentación. Entonces, pues sí, muchísimas gracias. Y pues, por favor, no se vayan, que les voy a comentar acerca de los próximos eventos. Aquí está, a ver, esperen, pongo esto aquí. Entonces, en orden cronológico, en 15 días, el 7 de febrero, es el espacio informal que tenemos en la Scientific and Medical Network en español. Esta, para los que no conocen, es una organización que intenta crear puentes entre ciencia, conciencia y espiritualidad. Y este es el espacio como informal para conocernos entre todos en la comunidad, compartir experiencias, ideas, crear conexiones, todo mediante un entorno de mucho respeto, empatía y mente abierta. Pero esto como es así un poco exclusivo, entonces si realizaron alguna donación, por ejemplo, para algún evento, pues ya tienen la puerta abierta y si no, pues los invitamos a hacer una donación, no importa el valor, pero con que nos ayuden. La Scientific and Medical Network es una organización sin ánimo de lucro, entonces básicamente todo viene es de los aportes que nos den voluntariamente ustedes. Entonces, pues si se inscriben al boletín, para los que no se han inscrito al boletín, les llega toda la información de los próximos eventos, de cómo hacer las donaciones, etcétera. Y en un mes estamos celebrando un año de actividades de la Scientific and Medical en español porque la SMN ya lleva más de 50 años de existencia, es una organización del Reino Unido, pero hace un año empezamos con abrirnos a la comunidad hispanohablante. Entonces vamos a celebrar y por eso hacemos como algo especial, que usualmente siempre traemos a un orador, a veces dos, pero este es un panel de discusión donde son diferentes expertos, algunos de ellos no se conocen, otros sí, eh, o no necesariamente expertos, personas que tienen experiencia o que tienen conocimiento con respecto a un tema. Entonces, los invitamos a Perspectivas Indígenas de lo Paranormal,
De hecho, esta idea fue forjada no solo, digamos, no viene de mi parte, sino ya ahora hay un comité. Afortunadamente ya tengo un equipo de trabajo, entonces con el equipo de trabajo organizamos esto. Por ejemplo, está Raquel y hay otras personas que están también aquí con nosotros, pues organizando esto. Entonces, eh, pudiendo contactar a los diferentes oradores. Entonces tendremos pues digamos, dos personas que van como desde el ámbito académico y dos personas más como desde el ámbito de la propia comunidad indígena, que lo tienen pues en sus raíces, desde su propia perspectiva, desde su propia experiencia, de su cultura, pues el tema de lo paranormal. Lo que para nosotros es paranormal, mirar la perspectiva indígena o de los grupos originarios. Entonces, viernes 21 de febrero para que lo anoten en su agenda y inscríbanse al boletín para que después se puedan registrar y les llegue la grabación y puedan asistir al evento en vivo y todo. Entonces, pues con Bueno, esto, pues doy las gracias a todos por su participación, por su asistencia, a todos los que han trabajado, digamos, que no están aquí conectados, en que esto pues se logre y pues muchas gracias, Falk, por tu presentación. no, nuevamente gracias. Ha sido un placer compartirles esto y recibir sus comentarios y preguntas tan valiosas, tan interesantes. Y pues espero que la conversación siga de alguna manera. Y si alguien tiene otra pregunta, comentario, pues con gusto me la pueden hacer llegar, me pueden escribir. Voy a poner el correo aquí. Y bueno, muchas gracias Natalia a ti también por el espacio, Raquel por apoyarlo. Listo. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Feliz día. Hasta luego, gracias.